Esperando se encuentren de la mejor forma. El día de hoy, a través de este video, abordaremos el tema de las emociones y si éstas realmente se pueden controlar. Sorprende que sigue habiendo millones de talleres, conferencias, ponencias eh, y demás que ofrecen estrategias para controlar nuestras emociones, ¿no? O incluso estrategias para controlar el estrés, estrategias para controlar el enojo, cuando esto realmente sabemos que no es posible y el día de hoy explicaremos por qué. Las emociones, que son algunas en esencia reacciones que surgen a través de nuestro organismo como objetivo de autorregularnos, de cuidarnos y de mantenernos en un estado de completa alerta eh, y equilibrio, ¿no? En homeostasis constante, tienen una función dentro de nosotros. Las emociones no se pueden eliminar, las emociones no se pueden controlar, las emociones solamente se pueden vivenciar, contactar con ellas, aprender a, en ocasiones, minimizar su intensidad o autorregularlas. Sin embargo, las emociones carecen de ser controladas. Esto se debe a que muchas de ellas tienen que ver con una reacción, como ya se mencionaba, corporal. Pensemos, por ejemplo, en el asco. ¿Realmente lo puedes controlar? ¿Realmente puedes eh, evitar que te dé asco? Esta es una reacción incluso un poco más organísmica y que sirve para protegernos o cuidarnos de algo, ¿no? Pensemos en el enojo. Cada uno de ellos tiene una función y el día de hoy la abordaremos. Empezando por la tristeza, que es una emoción en ocasiones para algunos desagradable en base a la intensidad, el tiempo en el que dura o la forma en la que ésta la contactamos, ¿no? Muchas veces pensamos que la tristeza tendría que irse, sin embargo, esta emoción tiene una función bastante interesante. Nos permite entrar en un contacto, en un estado para poder eh, contactar con lo real, reflexionar, estar en un estado completamente para nosotros y para darse cuenta. Es un estado en el que podemos encontrar algunas cosas interesantes, podemos entrar en una parte de stop, es momento de parar y de observar todo lo que está pasando. Y bueno, en algunas ocasiones la emoción de la tristeza se puede permanecer de manera breve o puede convertirse en una duración un poquito más prolongada, o a veces sentimos una tristeza leve y dentro del termómetro de las emociones también puede pasar a ser una tristeza un poquito más parecida, acercándose a otra emoción como la melancolía, ¿no? El enojo y su principal función tiene que ver con reclamar aquello que nos parece justo, reclamar aquello que creemos merecer y aquello que pensamos que es justo, ¿no? Si no sintiéramos enojo, permitiríamos tal vez que se quebranten muchas de las cosas con las que no estamos de acuerdo, o que se cometan muchas injusticias con nosotros, o que no se nos tome en cuenta para tomar una decisión. El enojo es importante ya que nos permite este diálogo, si lo sabemos vivenciar de una manera funcional, para obtener algo, para lograr algún cambio, para darnos esta pausa y observar si de verdad estamos contactando con lo real también. La ansiedad es una emoción que nos permite mantenernos en un estado de atención, mantenernos en un estado observante también, en un estado de atención hacia aquello que pareciera eh, anticipado, ¿no? Es decir, a obtener respuestas, de prepararnos para que algo va a ocurrir. Si no sintiéramos ansiedad, entonces tal vez no nos moviéramos a estudiar, por ejemplo. Muchas veces me gusta esto porque la ansiedad también puede ayudar a movilizarte si la sabes contactar y vivenciar de la manera adecuada, funcional y favorable. También te puede ayudar a
empezar a moverte, empezar a hacer algo con ella. Y bueno, por ejemplo, el miedo es otra emoción que en algunas ocasiones funge como para mantenernos en un estado de alerta ante un peligro que puede ser real o que a veces imaginamos. Sin embargo, si no sintiéramos miedo, no correríamos cuando vemos un perro en la calle que tal vez está a punto de mordernos, o no correríamos en una situación donde estamos en riesgo, tal vez. Si yo no sintiera miedo y de pronto veo una amenaza real como que un carro está a punto de impactarse contra mí, yo me quedaría paralizado, ¿no? El miedo en ocasiones nos permite también esta respuesta de huida natural. Abordemos otra emoción que tiene que ver con el afecto y la forma en que nos vinculamos con los otros. El afecto tiene una función que es permitirnos compartir mediante a veces un vínculo, mediante a veces afectivamente con otro, ¿no? Es decir, eso que quiero dar, eso que también espero que obtener del otro, eso que también espero encontrar y espero como la parte de la empatía y la reciprocidad constante. Por otra parte, otra de las emociones que también sentimos de manera un poquito más agradable tiene que ver con la alegría, ¿no? El vivirse de una forma para alcanzar los objetivos, de una forma entusiasta, de una forma que nos activa también. Cada una de estas emociones son agradables o desagradables dependiendo de cómo las quieras ver. Y sin embargo, no existen emociones negativas, tampoco existen emociones positivas, ya que al final cada una de ellas desempeña un papel importante para nuestra vida cotidiana. Incluso no podríamos vivirnos sintiendo solamente una emoción, necesitamos de cada una de ellas. Es por eso que no existen emociones buenas ni malas, o negativas o en este caso positivas. Algunas de ellas podrán ser favorables y por otro lado es por eso que no se pueden controlar. ¿Cómo podemos vivenciar una emoción y algunas estrategias o formas en las que podemos enseñar a nuestros hijos a contactar con alguna de ellas? Empecemos a evitar el que se enoja pierde, empecemos a evitar la frase de no te enojes, empecemos a evitar el regañarlo cuando se esté enojando y prohibir que se enoje, o empecemos a regañar, evitar estas ideas distorsionadas y creencias de no llores, o los hombres deben evitar llorar, ¿no? O esto te hace o te resta masculinidad. Tenemos que empezar a evitarlo porque al final todas estas emociones que son transitorias, cuando nosotros ponemos un freno a la emoción, lo único que hacemos es que esta emoción permanezca mucho tiempo. Después la empecemos a procesar constantemente en nuestra mente, empecemos a pensar en lo que ocurrió y genera otras emociones como culpa, vergüenza, y muchas otras de ellas, y en ocasiones estas emociones se llegan a quedar mucho tiempo y pueden convertirse en un sentimiento, el cual nos acompaña gran parte de nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar a expresar y a contactar y a vivenciar nuestras emociones? Me alegra mucho que el día de hoy podamos hablar, me pone contexto acerca de unas formas en las que podemos hacer con ellas. Empezando con el enojo. Podemos establecer en casa un lugar en el que cuando estemos enojados podamos asistir ahí unos 2, 3 minutos, empezar a gritar tal vez si es un espacio seguro. En ocasiones es conveniente ponernos de pronto una almohada y gritar fuerte, ¿no? Y esto que impide un poquito la resonancia del sonido, minimiza el sonido, gritar fuerte y permitir contactar con la emoción. En otras ocasiones, si se tiene un peluche o una almohada, lanzar 2 fuertes puños a un peluche, a una almohada que no es algo que se pueda lastimar o romper, y entonces eso nos permite contactar en ese momento con el enojo, o golpearlo fuertemente contra la cama y nos permite contactar fuertemente con el enojo. Obviamente estableciendo un espacio seguro como el cuarto en el que no estemos expuestos nosotros y tampoco expongamos a los demás, ¿no? A que se sientan un poquito, desafortunadamente por la falta de psicoeducación emocional, un poquito
afligidos con nuestra emoción, ¿no? Y sin embargo, otra forma de expresar el enojo puede ser a través de una carta, hacer un dibujo de una persona, no sé, con quien estamos enojados y escribir alrededor de él todo lo que nos molesta, y no decírselo, ¿no? Guardarlo para nosotros. Otra forma de expresar el enojo es a través de una carta, hacerle una carta a la emoción. Cuando tú apareces, me haces sentir en el cuerpo, haces que mi cara se ponga roja, que me apriete, que me ponga tenso, haces que mi estómago se revuelva, haces que de pronto sienta una temperatura elevada en mi cuerpo y escribírsela al enojo. Y sin embargo, me gustaría pedirte que te manifiestes, que te contacte y que no, que te contacte y que podamos establecer una relación asertiva y escribirle una carta a la emoción, ¿no? La tristeza se puede expresar permitiéndonos llorar también, permitiendo esa parte de descarga un poquito. En ocasiones necesitamos gritar también en la tristeza, entonces expresar en nuestro lugar seguro, abrazar una almohada, establecer un lugar en el que podamos tirarnos en el piso, tirarnos en la cama y contactar con esa emoción. Se vale estar media hora tirado en el piso para contactar con la tristeza si es necesario. Otra de las estrategias para regular la ansiedad, para empezar a expresar y contactar con la ansiedad, tiene que ver con la parte conductual, ¿no? O sea, otra vez primero nos vamos a, si la ansiedad nos supera, es observar 5 cosas que estén en el presente, ya que es una emoción que se da en el futuro, y describirnos una función, ¿no? Por ejemplo, ahora observo esto, ¿no? Y su textura. Es suave, es acolchonado, es verde, y su función es manobrarlo, jugar con él, de pronto abrazarlo, su función es hacer escenas con él, actuar. Entonces, tomo en cuenta 5 objetos, los describo en color, textura y función, objetos que estén en el presente. También funciona hacer respiraciones profundas, colocar una mano en el pecho y otra en el estómago y hacer una respiración profunda. Permanecemos ahí. Y esto nos permite empezar a contactar con esas sensaciones fisiológicas. Describirnos cómo es la ansiedad en nuestro cuerpo también funciona, ¿no? Otra estrategia para empezar a vivenciarla podría ser el contactar con ella de una manera de recursos, ¿no? Es decir, siempre en la ansiedad pensamos lo peor que puede pasar y sería lo esperado, que es lo que no es lo peor y tampoco es lo mejor que me puede pasar, y obviamente tener en cuenta lo peor y darle un porcentaje a cada uno de ellos. Otra de las estrategias que podemos utilizar para regular alguna de nuestras emociones o para poder contactarla de una manera funcional, poder vivenciar esa emoción. En el caso de pronto, se me ocurre otra de las emociones que abordamos, el miedo, ¿no? Es sí validarme, ¿no? Se vale, es natural, no es normal porque realmente no tenemos reacciones normales. Sin embargo, es natural sentir miedo, se vale que me sienta así, el día de hoy me permito sentir miedo y sin embargo, otra vez, observar mis recursos, tengo miedo, me siento con miedo, y sin embargo, cuento con, si de pronto me da miedo que esté la luz apagada, cuento con mi linterna, ¿no? Cuento con mis papás que están en la habitación alrededor, cuento con mis peluches para abrazarlos y observar los recursos en el momento y empezar a hacer algo con ellos. Estas son brevemente algunas estrategias que pueden utilizar o que puedes compartir con tus hijos para empezar a contactar y vivenciar con nuestras emociones de una manera que nos haga sentir más plenos, más tranquilos. Recuerda que hoy sí se vale sentirse enojado, hoy sí se vale estar triste y también se vale tirarse a hacer algo con la ansiedad, si es necesario. Si esta emoción arrebasa estos niveles para poder hacer algo con ella y ya no podemos hacer más o ya no sabemos qué hacer,
también se vale acercarse a un profesional de la salud mental que te oriente a poder otra vez minimizar, saber qué hacer con tu emoción, saber estrategias o saber la manera adecuada, favorable para ti, para que puedas experimentarla. La emoción no se va a ir y sin embargo podemos hacer algo agradable con ella para que ese monstruo que parece se empiece a convertir en nuestro monstruo, que sí es nuestro monstruo amigo, ¿no? Nuestro monstruo ayudante.